Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al aspecto lucrativo de la guerra de Gaza, porque la guerra de Gaza no es una lucha de la luz contra las tinieblas, no es la lucha del pueblo elegido por Dios contra Amalek, no es la lucha para salvar a Occidente, no es la lucha para preservar a la democracia. Todo eso es propaganda y además propaganda de baja estofa. Además, propaganda de muy baja calidad, para ignorantes y para convencidos. La guerra de Gaza tiene motivos que son muy poco nobles y que tendrían que haber llevado a la interrupción, al alto el fuego y a la liberación de los rehenes hace muchísimo tiempo, hace casi un año. Y si no ha sido así, ha sido fundamentalmente porque en el caso de Netanyahu y de sus fanáticos ministros religiosos, la idea es quedarse con el gas de Gaza, por supuesto realizar una limpieza étnica que afecta a más de 2 millones de civiles y volver a colocar enclaves, colonias, asentamientos judíos en Gaza. No hay más y desde luego no hay menos. Esa es la tristísima realidad. Pero claro, ahora descubrimos que además Netanyahu puede continuar con esa situación porque el complejo industrial militar en Estados Unidos está obteniendo unos beneficios extraordinarios. La guerra de Ucrania se acaba y va a acabar con una derrota clamorosa de Ucrania. Y hay quien piensa, algún periódico en Estados Unidos lo titulaba en las últimas horas, que Biden se está preparando para tirar a Zelensky debajo del autobús. Y por supuesto, la guerra de Gaza ha sido una bendición para las grandes industrias armamentísticas, porque esas armas, quien las acaba pagando finalmente es el ciudadano americano. Pero los beneficios son verdaderamente espectaculares. Y por lo tanto la guerra tiene que proseguir. No les importa un pimiento ni los rehenes, ni que se lleve ante la justicia a criminales de guerra, ni cosa parecida. La guerra es una estafa. Y lo decía precisamente el general Butler, que fue en aquella época el general más condecorado de toda la historia de los Estados Unidos y que había intervenido en multitud de guerras y que estaba harto de que al final fueran hombres jóvenes, hoy además en mayor proporción poblaciones civiles, los que morían, los que se desangraban, los que quedaban inválidos, los que quedaban mutilados, simplemente para que hubiera grandes compañías y grandes banqueros que se llenaban los bolsillos. No hay otra cosa. En estos momentos en Gaza estamos asistiendo a un genocidio simplemente para que haya gente que escape de la acción de la justicia como Netanyahu, para que en un momento determinado intenten llevar a cabo sus delirios más repugnantes y sobre todo para que haya gente también que se llene los bolsillos con las máquinas de destrucción de inocentes. Esa es la triste realidad. Porque la guerra es una estafa y los que no se han enterado, pues es que no saben de qué va la historia. En fin, de eso hablábamos en el editorial y comenzamos ya nuestro editorial y lo comenzamos como siempre con el segmento de España y desde luego con una noticia tremenda porque hace unos días celebrábamos la hispanidad y la llegada del español como elemento unificador de Hispanoamérica. También hoy tendremos dentro del programa ese espacio que dedicamos a la lengua española, porque es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad y, sin embargo, en España hay regiones donde se persigue el español. Es que esto es un disparate. Es como si, por ejemplo, en Gran Bretaña hubiera regiones donde se persiguiera el inglés. O en Estados Unidos. Esto es un disparate, es un suicidio, pero es algo que debemos sobre todo a los nacionalistas catalanes y que luego se ha ido extendiendo a otras zonas de España.
La noticia de hoy viene además con la Generalidad de Valencia, que ya es el colmo, porque se da la circunstancia, y esto es gravísimo, que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió que el 25% de las clases había que darlas en español. Esto es de imbéciles. Con el valor que tiene el español, y las clases solo en su cuarta parte son en español. Hay que ser unos imbéciles integrales para sostener esto, que lo sostiene la izquierda y la derecha. En el caso de Valencia, encima ni siquiera estudian valenciano, porque gracias al pacto de Zaplana del Partido Popular, no se olvide, y de Pujol, de Convergencia Democrática de Cataluña, en Valencia encima lo que se enseña es el catalán, no es el valenciano, y son dos lenguas distintas históricamente. Parecidas, como son en general las lenguas latinas, pero son dos lenguas diferentes, siempre lo han sido. Hasta en la época de la Segunda República se diferenciaba entre valenciano y catalán. Y resulta que una lengua, que hombre, es agradable, es simpática, la hablan en los pueblos, sobre todo en el caso de Valencia, porque quien ahora se dirige a ustedes viajó a Valencia desde que era niño y en la capital no la hablaba nadie. En las capitales no lo hablaba nadie, era algo limitado a los pueblos. Pero bueno, es una lengua que se puede conservar perfectamente, aunque los grandes autores valencianos no hayan escrito en valenciano, sino en español. Y eso es el vehículo del 75% de la enseñanza, y en español solo el 25%. Esto ya es una vergüenza y es una necedad. Bueno, pues resulta que el gobierno valenciano ni siquiera cumple con ese 25% en español. Esto es una vergüenza. Pero sobre todo, aparte de ser una vergüenza, es de ser unos majaderos y unos imbéciles, con todas las letras. Pero ¿dónde vas a ir por el mundo con el valenciano que es catalán, o con el catalán, o con el gallego, o con el vascuence? ¿Pero a dónde vas a ir? Majadero. Que sí, que hay que conservar la lengua. Pero bueno, en Inglaterra tienen el gaélico, tanto el de Gales como el de Escocia, lo enseñan un par de horas a la semana y el resto de la enseñanza es en inglés, incluido en el país de Gales y en Escocia. Porque el valor está en el inglés, por mucho que haya nacionalistas escoceses que de vez en cuando amenazan con la independencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en España, por la vía de la necedad, de la estupidez y del suicidio, y en fin, dentro de poco, como lo que acabarán hablando será el árabe, pues esta discusión no va a tener mucho sentido. ¿Cómo se puede ser tan majadero? Y luego alguno dice, no, pero no diga usted nada de esto, la hispanidad, porque claro, los judíos, los anglosajones... Pero no seas idiota, hombre. Si la inmensa mayoría de los males que padece tanto Hispanoamérica como España son culpa de España y de Hispanoamérica. Pero si no necesitan a los anglos para nada, para meterse en problemas y en complicaciones. Ni a los judíos, ni a los masones, ni a los protestantes, ni a nadie. Son problemas típicos de esa idiosincrasia hispánica, que tiene cosas muy buenas, pero tiene otras que son nefastas, sobre todo a la hora de crear una sociedad sólida. Y entonces, para engañarse por su incapacidad para hacer las cosas bien, y ante todo lo que se hace mal, cada vez que se exponen situaciones que tendrían que cambiar, se dice leyenda negra, no tenemos que pedir perdón de nada. Pero ¿cómo se puede ser tan majadero, por amor de Dios? Es que es algo verdaderamente dramático y triste. O sea, un país que se está destruyendo a sí mismo y que está demostrando una absoluta incapacidad para no autodestruirse. No voy a hablar ya del resto de Hispanoamérica, porque, en fin, es para echarse a temblar. Y dice que la culpa la tienen los anglos. Bueno. Esto es como el niño que es un vago y es una calamidad y a lo mejor es hasta tonto,
y le suspenden en matemáticas y dice que la culpa la tiene el profesor porque le tiene manía. Es exactamente lo mismo. La culpa de lo que pasa en Venezuela la tienen los venezolanos. Habrá gente inocente, pero la tienen los venezolanos. La culpa de lo que pasa en Cuba la tienen los cubanos, mayoritaria y aplastantemente, por mucho disidente y mucho exiliado que hay. La culpa de lo que pasa en Bolivia la tienen los bolivianos. La culpa de lo que pasa en Colombia o en México la tienen colombianos y mexicanos, y la culpa de lo que pasa en España la tienen los españoles. Que luego hay gente que aprovecha la necedad de siglos de unos y de otros, su incapacidad para ver la verdad, su absoluta ceguera para no reconocer lo que está mal y corregirlo. Por supuesto, si eres tonto, te acaban engañando. Es una ley histórica. Pero la culpa es tuya. Y la culpa es tuya porque has decidido que te autodestruyes, que no corriges las cosas, y bueno, luego pasa lo que pasa. Y una región que pierde el 75% de su tiempo educativo en una lengua que no la habla nadie, en muchos casos ni siquiera la mayoría de los habitantes de esa región. En lugar de aprovechar un regalo de la providencia, como es la lengua española, cualquier cosa que les pase se la merece. Claro, en una región así, y quien lo dice con hondo dolor, porque descubrió el mar en Valencia y porque tiene recuerdos muy hermosos de Valencia, incluso de alguna novia que tuvo de Valencia, que era una mujer extraordinaria. Que ve una cosa así, dice, ¿y cómo no les van a quitar las naranjas como se las han quitado hace unas semanas a los de Valencia? Si toleran semejante despropósito. Si es que al final, qué anglos ni qué historias. Al final, los pueblos, y es terrible, lo decía Maquiavelo, acaban teniendo el gobierno que se merece. Es muy triste decirlo. Por supuesto, hay gente que es inocente y hay gente que está en la oposición. Pero al final, los gobiernos acaban siendo un reflejo de los pueblos. Es terrible. Y como decía hace no mucho, hace unas semanas, y lo decía de una manera muy amarga, un periodista español, seguramente en España es que el partido que más se parece a los españoles es el Partido Socialista. Y con todos los que están viniendo de África, vamos, sin ningún género de duda. Y así va el país. Luego con decir que esto es línea negra, y que no vas a pedir perdón a nadie. Y todo lo demás, hay quien se cree que esto lo arregla. No. Esa es la reacción del impotente que es incapaz de cambiar lo que son vergüenzas históricas del presente y pretende sustituir su impotencia para cambiar el presente con lo que son mentiras doradas y escandalosas sobre el pasado. Es así de triste y mientras no se reconozca, poco se va a avanzar. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Feliz inicio de semana. Les contamos a nuestros queridos oyentes de La Voz que la Generalidad Valenciana sigue discriminando el castellano en los colegios, incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Son los padres de los alumnos quienes quieren que se cumpla la ley y al menos un 25% de las asignaturas, como dice la ley, se impartan en castellano. Y son estos padres quienes están llevando la batalla a los tribunales. Detrás de estos padres, asesorando y tramitando las reclamaciones por vía judicial, está también la asociación Hablemos Español, que está haciendo una labor por la defensa del castellano y del español muy importante. En el mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decretó como medida cautelar que se cumpla esta ley, este 25%. En el auto al que ha tenido acceso ABC, en un caso concreto de un padre de una alumna del colegio CEIP de Entensa de Valencia, que interpuso una querella, pues el tribunal ordenó a la Consejería de Educación lo siguiente: que adopte las medidas necesarias para que mientras se tramita
el presente recurso, la hija del actor, es decir, el padre denunciante, junto con los compañeros de esta niña, tengan una enseñanza bilingüe, esto es, una enseñanza conjunta en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular al menos en el 25% del horario lectivo. No obstante, el conflicto perdura porque desde el colegio aseguran que se está respetando el proyecto lingüístico del centro, con los porcentajes por idiomas de base en el conjunto de las asignaturas, también las troncales no de lengua. Algo que no es cierto según la asociación Hablemos Español y según los padres de la alumna. La Consejería de Educación, Universidades y Empleo, a la que ha preguntado el diario ABC, dice que va a solicitar un informe a la Inspección de Educación para verificar que estos colegios, estos institutos, están cumpliendo la ley. Pero no se crean que este caso concreto del que les hablamos es un caso aislado. Son muchos los padres de la Comunidad Valenciana de otros centros que están luchando para que a sus hijos se les imparta la necesaria educación en castellano. Como ven, parece que continúa la discriminación del castellano mediante la ley del plurilingüismo que implantó el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig en coalición con Compromís y Podem. Bueno, y seguimos dentro de las glorias hispánicas. Gibraltar, que es una vergüenza situada al sur de la península ibérica, y la describimos como vergüenza porque es la última colonia que existe en territorio español y una de las últimas que existen en el mundo, otras son las Malvinas, también bajo pabellón británico, ha decidido prohibir la entrada a los trabajadores españoles que no presenten su pasaporte, porque claro, el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, no está en la zona Schengen y además, como está tocando las narices continuamente en el tema de Gibraltar, aumenta el terreno que tenía que tener de Gibraltar, no depura las aguas residuales, acosa a las patrulleras, es decir, esa típica chulería que los chinos no han tolerado en Hong Kong, pero que España viene tolerando desde hace siglos en Gibraltar. Luego de los chinos dirán lo que quieran. Sí, pero han conseguido echar a los británicos de Hong Kong, como tenían que echarlos. Y los españoles no. Y entonces las cosas son las que son. España podía haber continuado el camino que inició en los años 60, donde Naciones Unidas y distintas entidades internacionales reconocieron que Gibraltar era una colonia y que tenía que ser descolonizado. Como por cierto las colonias españolas. Porque claro, hay majaderos que siguen diciendo que España no ha tenido nunca colonias, que eran provincias. Pero vamos a ver, usted es así de tonto, en su casa no hay botijo. Cuando España ya los últimos restos del imperio colonial que tiene, que son las colonias de África, decide convertirlas en provincias, no coló porque eran colonias. Y todo el mundo sabía que Guinea Ecuatorial era una colonia y el Sáhara español era una colonia. Y el que tú digas que es una provincia no le quita la realidad de ser una colonia, majadero. Y claro, tuvo que abandonar las colonias. Y en esos momentos, en los años 60, consigue resoluciones incluso de Naciones Unidas para que los británicos se vayan de Gibraltar de una vez, porque es una colonia. Bueno, pues eso es algo a lo que se renunció en su día, pero no renunció España. Y por lo tanto luego pasan estos episodios bochornosos e intolerables, como cuando, por ejemplo, en Gibraltar, los británicos deciden que atraquen submarinos nucleares, con el peligro para toda la gente que vive al otro lado de la verja y que son españoles. ¿Toleraría esto China? Jamás. ¿Qué ha sucedido con los británicos? Les dieron una patada en las nalgas como se lo merecían y se marcharon de Hong Kong. Yo ese día lo celebré. No, porque usted será procomunista. No, señor, porque yo soy anticolonialista. Y creo que ya está bien de seguir ejerciendo el colonialismo. Y el día que se fueron los ingleses, yo brindé. Y el día que arriaron la Union Jack, yo me alegré. Porque un trozo de territorio chino robado a China volvía a China.
Y el día que las Malvinas, que es un trozo de territorio argentino robado a Argentina, vuelva a Argentina y echen a los británicos, también brindaré. Y no les digo ya en el tema de Gibraltar. Pero de momento, con esa tendencia a rendirse hacia todo, y luego sí, decir que la culpa, pues eso, los anglos, los protestantes, los judíos, los masones, nunca los españoles, es que no nos han entendido. Pues suceden cosas como las de Gibraltar. Por cierto, para aquellos que no se hayan enterado, yo no sé de que la gente de Estados Unidos cruce la frontera de México jugándose la vida para establecerse en Sudamérica. Pero sí sé de millones de hispanoamericanos que cruzan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos, jugándose incluso la vida para venir a Estados Unidos. Por algo será. Algo harían bien en el norte que al sur han hecho rematadamente mal durante siglos. Vamos, es que es evidente, es como cuando había dos Alemanias, la gente no huía a la Alemania comunista. Era de la Alemania comunista de la que huían hacia la Alemania capitalista. Pues miren ustedes el continente americano y a ver quién huye hacia dónde. Y luego me cuentan que es leyenda negra. Durante unas horas el pasado viernes, el gobierno de Gibraltar prohibió el acceso de cualquier extranjero que no presentara el pasaporte, algo que provocó molestias, retenciones para personas y vehículos que cruzan la frontera. Algo que afectó a miles de españoles que a diario cruzan la verja para trabajar en territorio británico. Algo que provocó la reacción del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien pedía al gobierno gibraltareño que no utilice a los trabajadores españoles transfronterizos como rehenes para ejercer demostraciones de fuerzas en el marco de las negociaciones. El alcalde gaditano en una nota decía cosas como estas: Gibraltar ha vuelto a demostrar una vez más que cuando lo desee puede provocar importantes molestias y perjuicios a nuestros trabajadores transfronterizos, pero estos daños también afectan, decía, a los gibraltareños, a sus negocios y a sus empresas. La mejor manera para que Gibraltar no pueda tener rehenes ni cautivos a nuestros trabajadores transfronterizos es crear empleo y riqueza en el campo de Gibraltar para no tener que cruzar la verja e ir a ganarse el sustento. Esto es lo que decía el andaluce. De las declaraciones del alcalde de Algeciras también se desprende que Gibraltar está presionando a España, porque el alcalde de Algeciras decía también lo siguiente: pido cordura a Gibraltar, porque si se supone que se está buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes, mantener la prohibición de paso por la frontera, los rellenos ganados al mar, no depurar las aguas residuales, el acoso a las patrulleras, no ayudan mucho. Y también decía, a Gibraltar no se le puede olvidar que las medidas de control de las fronteras del espacio Schengen las adoptan los 27 Estados miembros de la Unión Europea y no son un capricho de nadie. Esto es lo que decía el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde Petro ha decidido que finalmente mete en cintura incluso al EMC. Y ordenó el sábado bombardear precisamente el Estado Mayor Central del EMC. No es que no haya hecho intentos, que los ha hecho muchos y algunos incalificables por llegar a acuerdos con la guerrilla, pero al final parece que se ha dado cuenta de que con ciertos grupos no va a llegar a un acuerdo sentándose a jugar a las cartas o con otro tipo de cosas. Esta es la realidad y no hay más historia. ¿Saldrá adelante con esto Petro? No lo sabemos, es imposible saberlo. Pero desde luego lo que es evidente es que se ha dado cuenta de que hay ciertos sectores de la guerrilla al menos que son irreductibles. Y que o los reduce, o esto va a ser el cuento de nunca acabar sobre la sangre de los inocentes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenaba el sábado bombardear a una facción de las FARC, al Estado Mayor Central, el EMC. Una respuesta ante el ataque con drones que perpetró esta guerrilla sobre el departamento del Cauca, que dejó un número de civiles y militares heridos, unas decenas. Según anunciaba ayer el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, el gobierno colombiano mantendrá militares de manera permanente en el corregimiento de El Plateado. Es la zona rural del municipio de Argelia,
en el Cauca, un territorio controlado por los terroristas del EMC. El gobierno ha dicho que el ataque con drones de la guerrilla ha sido en respuesta a la puesta en marcha por el gobierno de la operación Perseo, que implica a las Fuerzas Armadas, a la policía y la Fiscalía, que lo puso en marcha para retomar el control en esta zona del Plateado. También el Ministerio de Defensa ha indicado que los militares están utilizando unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería como tanques, y que también están en busca y captura y carteles por la zona 7 jefes del grupo terrorista del Estado Mayor Central, el EMC, entre ellos su máximo jefe, Anderson Andrei, también Carlos Patiño y Vargas Suns, alias Kevin. Más de 1.400 militares ya han llegado a la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de más de 8.000 personas que viven en el Plateado. Les hablábamos hace pocos días de la huelga de los sindicatos de transportistas de Perú. Una huelga que no estaba relacionada pues, con mejoras salariales, sino fundamentalmente con la enorme inseguridad que existe en el país. De hecho, los sindicatos de transportistas del Perú han convocado una nueva huelga nacional para el 12 de noviembre. ¿Y por qué? Porque no se puede circular. Porque hay una delincuencia incontrolable. Porque hay una ley sobre el crimen organizado que prácticamente no vale para nada. Y porque finalmente quien paga eso es la gente que se juega la vida al volante de un camión. Y eso es intolerable. Es verdad que las elecciones en Perú no están muy lejos. Es verdad que hay gente que quiere arrimar el ascua a su sardina. Es verdad que hay gente que quiere pescar en río revuelto. Pero esto es absolutamente innegable. Es intolerable la situación de inseguridad que existe en el Perú. Y esta es una situación que se tiene que acabar ya, o cada vez va a ser un ambiente que daña más a una economía muy tocada como la del Perú y que causa un daño tremendo, porque buena parte del transporte es por carretera y en camiones. Y claro, si en un momento determinado esta gente decide ir a una huelga todavía mayor y la cosa todavía se estropea más, pues bueno, el panorama que se le viene encima al Perú verdaderamente es muy complicado. Tras ver que sus reivindicaciones no han sido satisfechas después de las movilizaciones de los transportistas pidiendo mayor seguridad, varios sindicatos de transportistas han convocado una nueva huelga general en Perú para el próximo 12 de noviembre. Ha sido la Unión de Gremios del Transporte Multimodal de Perú quien ha lamentado lo que ha denominado como incapacidad e indiferencia de los actores políticos para hacer frente a los problemas de inseguridad que no solo dicen vive el sector del transporte, sino todo el país. Han hecho un llamamiento a todos los gremios de las distintas actividades económicas, también a las asociaciones y a los peruanos en su conjunto para que se sumen a esta nueva movilización, para exigir a las autoridades que asuman sus responsabilidades. Entre las reivindicaciones está poner en marcha mejores mecanismos para perseguir la delincuencia, también modificar la ley del crimen organizados, en especial aquellos artículos que consideran que favorecen la criminalidad y que, por otro lado, criminalizan las protestas. La semana pasada, como ya les contamos, el sector puso en marcha un paro de 72 horas, especialmente en la capital, en Lima, donde aparte de los asaltos a los camiones, pues están sufriendo los ciudadanos extorsiones, robos e incluso asesinatos. El pasado viernes se registraron incidentes en los alrededores del Congreso y la policía, algo muy criticado, utilizó gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes, porque ya dijo que dentro de estos manifestantes, que muchos de ellos iban de forma pacífica, se estaban introduciendo terroristas. Por ello, detuvo a varias decenas de personas y también hubo varios heridos. Como les decimos, próximo 12 de noviembre, paro a nivel nacional, pero también a nivel regional están previstas otras huelgas en Trujillo y otras ciudades del norte. El próximo 22 de octubre y el 31 de octubre en Lima también otra huelga.
Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con lo que parece ser que ha sido el tercer atentado frustrado contra Donald Trump. Por cierto, mientras pronunciaba el pasado sábado un discurso de campaña en California. Al parecer, la persona que ha sido detenida la pescaron cuando estaba a 1 kilómetro de Donald Trump, llevaba varias armas, quedó en libertad bajo fianza después de pagar $5.000 y acusado de posesión ilegal de armas, pero la verdad es que esto apesta a un nuevo intento contra Donald Trump, que ya es el tercero o el cuarto, según se cuente, el de un automóvil que estaba cargado con explosivos. El problema de fondo de esta situación es que tú no puedes estar satanizando desde hace años a un político, y esto empezó en la época en que Donald Trump se enfrentaba con Hillary Clinton, a la que le ganó las elecciones. Tú no puedes estar satanizando a un político, comparándolo en los medios de comunicación cada 2 por 3 con Hitler. Es una de las comparaciones más estúpidas que se pueden hacer. Uno puede gustarle o no gustarle Donald Trump, puede haber opiniones para todos los gustos. Pero comparar a Donald Trump con Hitler, ni en lo bueno ni en lo malo, es que son personajes que no tienen nada que ver, pero que no tienen nada que ver. Pero tú estás continuamente con esa comparación, insistes en que es un racista, cuando lo más racista que existe en Estados Unidos, como han dicho varios autores negros, son los white liberals, los progres blancos. El Partido Demócrata es lo más racista que existe en este país. Y entonces lo conviertes en eso, en un machista, etcétera, y en un país donde hay cientos de millones de habitantes y donde mucha gente tiene armas, con un poco de suerte, pues sale algún loco a ver si mata a Donald Trump y lo mismo hasta lo consigue. Que no sería la primera vez, dicho sea de paso. Esto es una vergüenza y aquí la responsabilidad del Partido Demócrata y de sus furcias mediáticas es enorme. Es enorme. Y cuando de pronto llevas a un programa de televisión al presidente Biden y quien está presentando el programa es una negra que se puso un apellido judío, a ver si medraba más en Hollywood, vamos, la ves y es una negra que se ve que es negra. Como no se haya convertido al judaísmo, como no seas ciego, no tiene apariencia de judía, pero vamos, en absoluto. Pero bueno, tú te pones de apellido Goldberg y a lo mejor se creen que eres judía, tu madre era judía o tu padre, y tú has salido negra porque has salido al otro, al que no era judío. Bueno, pues esta mujer empieza a comparar a Donald Trump con un insecto, etcétera, y de pronto el presidente Biden pega un golpe en la mesa como si aplastara una mosca. Entonces, bueno, pues sí, sigamos por esa línea y luego si hay cualquier atentado, pues ya veremos a ver qué pasa. Y anda que el candidato a vicepresidente de Trump es para estar tranquilo, dicho sea de paso. La policía ha frustrado un posible atentado contra el candidato republicano, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este se encontraba el pasado sábado pronunciando un discurso de campaña en el valle de Coachella, California. Las medidas de seguridad para proteger al candidato republicano se han intensificado después de los anteriores 2 intentos de asesinato que ha sufrido. Por ello, a 1 kilómetro de donde se encontraba el candidato presidencial había un control de seguridad en el que fue detenido un hombre de 49 años que viajaba en un todoterreno negro, de nombre Ben Mile, residente en Las Vegas. En su vehículo llevaba una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad. Ha sido detenido acusado de posesión ilegal de armas de fuego, pero quedó en libertad bajo fianza tras el pago de $5.000. Como les decimos, el tercer posible intento de asesinato contra Donald Trump, que ya resultó herido de un disparo en la oreja en el primer intento de asesinato cuando ofrecía un mitin el pasado mes de julio en la localidad de Butler, en Pensilvania. El autor fue abatido por los agentes del servicio secreto. En el mes de septiembre fue detenido otro hombre en las cercanías del club de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, que se encontraba oculto entre los árboles en torno al campo de golf con un rifle semiautomático.
Y nos vamos de Estados Unidos a Israel porque en estos momentos Israel está desencadenando un ataque salvaje sobre el campo de refugiados de Jabalía en Gaza y, por supuesto, están muriendo millones de personas con las armas que les proporciona el complejo industrial militar americano. Por supuesto, además, si ustedes se molestan en verlo en el mapa, esto es ya de lo poco de Gaza que queda sin destruir. De hecho, lo que está destruyendo son estructuras civiles, buena parte de ellas humanitarias, campamentos de refugiados, mezquitas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo absolutamente vergonzoso, forma parte de un plan de limpieza étnica que, hombre, yo comprendo que el 15 de octubre del año pasado la gente no lo viera, pero que ahora no se vea, pues es algo absolutamente incalificable. Y claro, esto continúa y nadie hace nada. Y el gobierno de los Estados Unidos sigue financiando a Israel con el dinero que sacan los contribuyentes americanos de sus bolsillos y en beneficio del complejo industrial militar. Esta guerra es una estafa. Y es una estafa no solo para los palestinos, que son los que están pagando más que nadie esa situación y están pagando un elevadísimo e injustísimo tributo en sangre. No solo lo es también para los contribuyentes americanos, que no tenemos ninguna culpa de esa guerra, y no tenemos el menor deseo de que nos saquen un céntimo del bolsillo para dárselo a un criminal como Netanyahu y el conjunto de su gobierno. Es también una estafa para el Estado de Israel. El daño que esta guerra está haciendo al Estado de Israel, lo que está sacando de más miserable del Estado de Israel y la situación de recesión económica en que está empujando el Estado de Israel, eso no tiene realmente no. Y o esto se para pronto, esto va a acabar muy mal. Por cierto, imaginamos que a estas alturas ya todo el mundo sabe que al gobierno de Netanyahu le importa un pimiento la suerte de los rehenes y que no tiene el menor interés por la liberación de los rehenes. Es la excusa para continuar lo que no pasa de ser un bochornoso genocidio de manual, como han afirmado incluso expertos israelíes. Esta es la realidad y no tiene mucha más vuelta de hoja. Violando el derecho internacional humanitario, Israel continúa con su brutal e indiscriminada ofensiva sobre el norte de Gaza, bombardeando y asediando durante días el campo de refugiados de Jabalia. Escuelas, tiendas de campaña y mezquitas bombardeadas, donde se protegen los refugiados. El último ataque sobre este campo de refugiados se ha producido a primera hora de esta mañana, cuando el ejército de Israel bombardeaba el centro de distribución de agua y de alimentos, donde se encontraban estos refugiados haciendo cola, esperando para que se les diera agua y harina. Los médicos y las ambulancias no han podido acceder al área para atender a estos supervivientes debido a las restricciones impuestas por Israel. La primera estimación de víctimas en este último ataque de esta misma mañana han sido, que se sepa de momento, 10 personas, entre ellas niños y mujeres, y 40 heridos. Además, Israel sigue a más de 1 millón de palestinos que tratan de huir del horror y de la muerte que provoca los ataques del ejército Israel, desplazándose del norte al centro de Gaza. Cientos de refugiados del campamento de Nuseirata lograron refugiarse en la escuela de Rufaida, en la ciudad de Deir al-Balá, que el pasado jueves también fue bombardeada desde el aire por Israel. Israel también ha bombardeado tiendas de campaña instaladas en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balá. Tiendas de campaña con gente que ardió viva dentro, según explican mujeres y niños quemados vivos. Las autoridades gazatíes informan que desde el mes de enero es el 7º ataque que sufre este emplazamiento, este campo de refugiados, en el que dicen les leemos, el marco del crimen del genocidio, de limpieza étnica y holocausto lanzado por el ejército israelí contra civiles y desplazados. También varias escuelas, como la de Mufti en el campo de refugiados de Nuseirat, también ha sido bombardeada.
Israel también ordenaba la evacuación de 3 hospitales para poder bombardearlos. Evacuar hospitales protegidos, algo que pone en riesgo a los pacientes, muchos de ellos niños. Y en vídeos que circulan por las redes, los médicos denuncian este horror. Afirman que los niños que están siendo desplazados de estos hospitales se encuentran en estado crítico porque tienen restos de metralla en todo el cuerpo superior, incluido el cerebro. Niños que estaban en estos hospitales conectados a sistemas de oxígeno y han tenido que salir de ellos porque el ejército israelí les avisaba de que iban a bombardearlos. Gazatíes que se encuentran acorralados, cercados y siendo exterminados, ya que estos ciudadanos no tienen permitido abandonar el enclave ni existen programas de acogida en el extranjero. El gobierno israelí sigue justificando este asesinato de mujeres y niños, afirmando que los terroristas tienen los centros de mando en estos centros de refugiados, en los hospitales, en las escuelas y en las mezquitas. Algo que además alega Israel se trata de una violación por parte de Hamás del derecho internacional. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza ha afirmado a través de un comunicado que hasta el momento Israel ha bombardeado 191 centros de acogida para desplazados. Los muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños, se cuentan por centenares. El diario palestino Filastin ha publicado un comunicado de Hamás que dice cosas como estas. La horrible masacre cometida por Israel es una insistencia en su guerra de exterminio, la cual no se habría atrevido a continuar si no fuera por la cobertura proporcionada por la administración estadounidense y el silencio internacional. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a Naciones Unidas para que asuman sus responsabilidades jurídicas y morales ante estos crímenes repetidos y para que tomen medidas inmediatas para detener la agresión en curso y para que los líderes de esta entidad terrorista rindan cuentas por sus crímenes y violaciones contra nuestro pueblo palestino y los pueblos de la región. Esto es lo que decía Hamás. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias, César, también a los oyentes de La Voz. Y ustedes no se nos vayan, porque ya está llegando por ahí, se perfila la silueta de don Lorenzo Ramírez, que le va a dar un niquelado impresionante a la economía del globo en el Despegamos. Y luego, como siempre, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la hispanidad en La Voz. Ya saben que primero se quedará un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez y estudiaremos la verdadera historia de España en el Así fue España. Así fue España, donde seguimos con esa carrera fulgurante del que sería conocido como Almanzor, Al-Mansur. Y después, ya saben que la segunda parte de ese programa doble y sesión continua lo dedicamos nada más y nada menos que al mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad, que es la lengua española. Y ahí quien nos va a ayudar es doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.